en Twitter como @YSUCA917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en la entrevista de YSUCA en este 25 de marzo. Les saluda Kenia Gómez. El tema de hoy, análisis de la realidad nacional. Nos acompaña ya en la cabina de YSUCA el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Buenos días, bienvenido, padre. Buenos días, Kenia. Muy buenos días a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando a través de YSUCA. Un gran saludo para todos y todas. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de algunos temas importantes que están aconteciendo acá en El Salvador. Comencemos hablando, padre Andreu, sobre estas medidas económicas que anunció recientemente el presidente de la República. Estamos hablando de 11 medidas. Algunas de ellas tienen que ver con quitar durante 3 meses el impuesto FEFE y también el impuesto del Cotrans. Sumado a esto, recientemente en la Asamblea Legislativa también se aprobó quitar un porcentaje del IVA a los combustibles. ¿Considera usted que esas medidas que se han adoptado van a tener un impacto que sea positivo para la economía de los salvadoreños? Bueno, creo que hay que tener en cuenta que en este periodo inflacionario que vivimos por la crisis a nivel mundial, especialmente debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues ha significado un incremento importante en los precios del combustible. No olvidemos que hace 3 años el barril de petróleo, ¿verdad?, se estaba pagando aproximadamente a $40 y hoy está ya por encima de los $115, ¿verdad? Eso ha supuesto un incremento importante a nivel internacional de los derivados del petróleo, pero también de otros combustibles como el gas natural, ¿no? Entonces, si este incremento del barril de petróleo pues repercute directamente en el costo de la gasolina, en el costo del diésel, que utiliza sobre todo para el transporte de mercancías, en el costo del gas, también en el costo de la energía eléctrica, porque todavía una buena parte de la electricidad de nuestro país se genera a través de combustibles sólidos y derivados del petróleo. Entonces, sin duda que han incrementado los precios del combustible, todos los hemos visto, ¿verdad? Estábamos viendo hace unos años precios de 2 y pocos centavos de dólar para las gasolinas y el diésel, y hoy estamos viendo precios que están por encima de los $4, ¿verdad? Entonces, ha sido importante y ha sido una demanda de la población y de varios economistas y organizaciones sociales que ya solicitaban que a los combustibles se les quitaran varios de los impuestos que tiene, ¿verdad? En concreto el FEFE, que es una contribución que viene de hace muchos años, que es el impuesto que se llamaba de guerra, ¿verdad? Que hoy pues según nos hemos enterado ahora, con este impuesto es que se paga a los veteranos de guerra. Y por otro lado el Cotrans, que es más reciente, que fue un impuesto que en la última subida también del combustible se le añadió para que todos los consumidores apoyáramos el subsidio al transporte colectivo, ¿verdad? Entonces, haber quitado el FEFE y el Cotrans, pues eso representa una disminución del precio del combustible, 0.16 de dólar el FEFE por cada galón, 0.10 de dólar
el Cotrans por cada galón, pues son 0.26 centavos, ¿verdad? Un poco más de una cora, que disminuye el precio del combustible. Pero como ha incrementado tanto, ¿verdad? Apenas se percibe esa disminución, ¿verdad? Ahora se le añade la disminución del IVA, ¿verdad? Que representa otra cantidad importante en la disminución del precio de la gasolina, pero como digo, o sea, lo que ocurre es que va incrementando el precio del barril de petróleo a medida en que la guerra se va prolongando, pues incrementa más ese precio del petróleo, porque recordemos que Rusia es un gran productor de petróleo y que por las sanciones impuestas a Rusia ahora pues no puede vender su petróleo a los países occidentales, ¿verdad? Entonces eso hace que sigue subiendo el precio, y aunque se le haya quitado estos recursos, pues la población quizás no lo nota, sí, pero realmente la disminución en el precio, ¿verdad?, representa, pues como decíamos, una cora por esos impuestos y quizás un poco más por los impuestos al IVA, ¿verdad?, la disminución del IVA, y si no, todavía tendríamos un costo mayor. Eso lo que no va a impedir es que siga subiendo el costo de la vida en El Salvador. Claro, y que el periodo sea de 3 meses, Padre Andreu, podría ser este periodo aún mayor y podría valorarse. Por ejemplo, en Costa Rica lo pusieron para 1 año. Sí, seguramente será un periodo mayor, ¿verdad? Yo creo que se ha aprobado por 3 meses, pues porque quizás hay una expectativa de que las cosas se resolverán muy rápido, lo cual pues no parece ser la realidad. Todo apunta, ya llevamos, ayer se cumplió 1 mes de la invasión de Rusia a Ucrania y no se ve solución, más bien se ve una intensificación de la guerra, de los ataques hacia Ucrania, de los bombardeos que están afectando a la población civil grandemente, y no parece que vaya a haber una solución a corto plazo, ¿verdad? Y además, hasta que no se logre una estabilidad, incluso una vez se supere esta situación, las cosas no vuelven a la normalidad, ¿no? Y ya veníamos con un incremento del precio del petróleo que ha ido siendo sostenido a lo largo de todo el último año. Así es. Además de estas medidas, también la gente ha estado solicitando al presidente que se pueda reducir el IVA también a los productos de la canasta básica, porque es ahí donde se siente la inflación. ¿Podría ser esta también una medida que contribuya a la economía de los salvadoreños? Bueno, sin duda, disminuir impuestos ayuda a la población salvadoreña. El IVA a la canasta básica realmente no es justo, ¿verdad? Porque los productos de primera necesidad no deberían estar pagando impuestos. Es una manera de cargar a toda la población con los impuestos, ¿verdad? Y con el sostenimiento del Estado, lo cual pues supone una injusticia en el área impositiva, porque los productos de la canasta básica los utilizamos todos, tanto los que tienen posibilidades económicas como no las tienen, y contribuimos por igual al sostenimiento del Estado con este impuesto. Es un impuesto regresivo porque es un impuesto que afecta a toda la población y no va vinculado a la capacidad adquisitiva de las personas. Entonces, yo creo que eliminar el IVA de la canasta básica sería un acto de justicia y que evidentemente tendría un impacto en el costo de los alimentos, ¿verdad? Aunque, como digo, siempre van a subir los alimentos, porque si sube el combustible, suben las tarifas de transporte, suben los insumos, ¿verdad? Hemos visto también cómo han subido los insumos que utilizan los agricultores, ¿verdad? Como los abonos, etcétera, y eso pues hace que los precios
suban, ¿verdad? Pero siempre sería un paliativo importante que beneficiaría a la población con menos recursos. Así es. Han habido también críticas de parte de algunos sectores y personas en particular, lo vemos a diario ahí en las redes sociales, donde dicen, bueno, les parecen muy bien estas medidas que se han tomado, que disminuyen estos precios de los combustibles, pero no ven que se hayan incluido medidas de austeridad en el gasto público. ¿Considera usted que sí deberían tomarse medidas de austeridad? Y de ser así, ¿qué tipo de medidas podrían implementarse? Bueno, yo creo que es muy importante que cuando se está en una situación de crisis como la que estamos viviendo, se tomen a nivel del Estado medidas de austeridad, porque todos tenemos que apretarnos el cinturón, no solo los ciudadanos, ¿verdad? Y hay que tomar medidas de austeridad en el gasto público, pero medidas de austeridad que no afecten los servicios que el Estado ofrece a la población y especialmente a la población con menos recursos. Por eso es importante que esas medidas de austeridad sean, como significa la palabra austeridad, que se evitan los gastos suntuosos, aquellos gastos que no son necesarios, ¿verdad? Pero sí que permitan un funcionamiento adecuado del Estado. ¿Qué gastos deberían disminuirse en El Salvador? Bueno, el Estado tendría que, por ejemplo, disminuir los gastos en publicidad y propaganda, que como sabemos es un gasto muy importante en el actual gobierno. Se gasta muchísimo en publicidad y propaganda. Ahí va incluido pues los recursos que está destinando el Estado a el periódico, al diario El Salvador, por ejemplo, a el canal de televisión 10 con el noticiero El Salvador, pero también a la enorme publicidad que despliega el gobierno cada día, ¿verdad? Y que tiene un costo elevadísimo para la población. También deberían aquellas medidas suntuarias, pues no hacer pues recepciones lujosas, ¿verdad? O en hoteles que son siempre costosas, en los viajes al extranjero, porque a los funcionarios cuando viajan al extranjero se les dan unas dietas especiales y eso tiene un costo grande, ¿verdad? La Asamblea Legislativa debería disminuir lo que entrega a cada diputado para su trabajo, ¿verdad? Que son cantidades importantes. Se habla que se habían aprobado $15,000, aunque ayer pues se decían que solo estaban entregando $4,000, pero son $4,000 al mes a cada diputado, es una cantidad muy importante, y también pues todos aquellos gastos que vemos, por ejemplo, que se están haciendo alrededor de la implementación del Bitcoin, ¿verdad? Se están haciendo gastos enormes comprando Bitcoins, cuidando a las casetas donde están ubicados los cajeros del archivo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo este tipo de gastos deberían revisarse y sería muy importante que el gobierno mostrara ese plan de austeridad en el gasto corriente a la población. Así como dicen muchos, pues apretarse el cincho, pero no solamente los ciudadanos, decía usted, y ya nos daba algunas medidas que pudieran implementarse. ¿Y por qué, Kenia? Quizás es importante, sí. ¿Por qué el Estado tiene que tener más austeridad? Bueno, porque va a dejar de percibir ingresos, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, estas medidas que suponen una disminución de los ingresos del Estado. Si disminuye el IVA, disminuyen los ingresos del Estado. Si disminuye el FEFE y el COTRANS, disminuyen los ingresos del Estado. Y por otro lado, hay un incremento de los gastos porque el subsidio al gas, por ejemplo, se aumenta. Eso es un gasto mayor. Con los
controles para evitar el incremento de los precios indebidos, etcétera, se requiere también de un gasto. Entonces, por eso es necesario una medida de austeridad para que no sigamos aumentando el déficit del Estado y no sigamos aumentando el endeudamiento público, porque el endeudamiento público cuesta al país cada año más que lo que cuesta la educación pública, ¿verdad? Entonces es muy importante no seguir aumentando el déficit del Estado ni el endeudamiento público. Y eso es importante porque de parte del gobierno también, cuando se anunciaron estas medidas, padre Andreu, se dijo lo que se iba a hacer, quitar este impuesto, pero no de dónde se iba a sacar los ingresos que se dejaran de percibir, ¿verdad? Que es justamente lo que usted está mencionando. Así es, así es. Por eso es importante que cuando se presente un plan para disminuir los ingresos del Estado, también se presente un plan para disminuir los gastos del Estado, ¿verdad? Así es. Entre estas medidas también para reducir los impactos de esta crisis económica, también se anunciaba ese mismo día el despliegue de inspectores que iban a verificar el cobro en las gasolineras, pero también que hubiera un cobro justo de la tarifa ya establecida del pasaje. Y fue en este contexto donde también hay una confiscación de unidades de transporte de las rutas de buses 42 y 142. Me gustaría también que nos refiriéramos a eso, padre Andreu. ¿Cuál es su análisis sobre esta confiscación de unidades de transporte privadas para ser administradas por las instituciones públicas? Bueno, yo quisiera ser bien claro en esto, ¿verdad? Por un lado, tenemos un sistema de transporte colectivo que en el país no es público, es un transporte de colectivo privado, está privatizado, ¿verdad? Y a la vez, pues, ese sistema de transporte colectivo es un auténtico desorden, ¿verdad? Y no tiene en cuenta para nada a la persona, no tiene en cuenta para nada a aquella persona que requiere de ese transporte colectivo para movilizarse de un lugar a otro del país o de un lugar a otro de las ciudades, y que se ha permitido un enorme desorden, ¿verdad? Un enorme desorden que viene desde hace muchos años, que los transportistas han tenido una influencia política importante, pero que este desorden ha continuado en este gobierno, ¿verdad? Desde el año 2019, en junio que asumió el gobierno, hasta la fecha, el desorden ha continuado. No se ha puesto ningún orden al mismo, y entonces tenemos un transporte colectivo que es muy deficiente y que no da a la ciudadanía las condiciones de calidad que la ciudadanía merece y además que este país necesita, ¿verdad? Porque el transporte colectivo es muy importante para el desarrollo de un país. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Y añadiendo que los empresarios del transporte colectivo han sido abusivos, tanto con la población como con las leyes, la medida que se ha tomado, ¿verdad? Con estas rutas, no responde a la legalidad vigente, ¿verdad? Parece que es un capricho del presidente el haber incautado estas empresas de Catalino Miranda, porque incluso no hay acuerdo entre las razones por las que se lo detiene o se procede a esta incautación. Se habla de incremento de los precios, se habla del transporte, se habla también de que sacó las unidades a la calle y causó un desorden público, cosa que nadie vio, ¿verdad? Entonces no se entiende. Y también se habla de que se resistió a ser detenido. Entonces parece que es una medida caprichosa, abusiva, ¿verdad? Que este tipo de problemas deben resolverse a través de medidas administrativas, ¿verdad? Porque así lo establece la ley. Se le debe haber puesto una multa, ¿verdad? Etcétera. Y por otro lado, creo yo que es una medida que no resuelve los problemas del transporte público o colectivo de El Salvador y que por tanto pues lo único que genera
es confusión, lo único que genera son mayores dificultades a la población, que los primeros días, por ejemplo, estas rutas eran un auténtico caos, sí, porque no conocían las rutas, no sabían manejar las unidades, etcétera, y creo yo pues que en general generan una inseguridad jurídica que no es buena para el país. Otra cosa hubiera sido que se hubieran aplicado las medidas administrativas correspondientes y se iniciara un plan integral de transformación del transporte colectivo, que es algo que es una deuda pendiente de todos los gobiernos con la población salvadoreña y que parece que ningún gobierno tiene interés en realizar. Como usted dice, Padre Andreu, no hay un plan en esto, fue una medida que surgió de un día para otro. Sin embargo, recientemente conocimos que la Asamblea Legislativa reformó también el presupuesto y va a destinar $2 millones precisamente para que el gobierno administre estas rutas de buses que han sido confiscadas a este empresario de buses sin un plan previo. ¿Qué opina usted? Y además de eso? Es que es contradictorio, ¿verdad? O sea, por un lado se quiere resolver un problema del transporte colectivo y un problema de costos, ¿verdad? Pero por otro lado, ahora se solicitan $2 millones más para administrar esas rutas. ¿Quién va a pagar esos $2 millones? La gente piensa que eso no lo va a pagar nadie, pero no es verdad. Esos $2 millones salen del presupuesto nacional y por tanto salen de los impuestos de los ciudadanos. Ahora, entre todos tendremos que asumir, ¿verdad?, $2 millones para administrar esas rutas cuando se podía haber hecho de otra manera sin este costo para el Estado. Al revés, exigiendo el pago de las multas correspondientes y poniendo a funcionar a estas rutas de acuerdo a la ley, ¿verdad? Eso no hubiera supuesto ningún costo para el Estado, sino más bien un ingreso al Estado al recibir las multas que se le hubieran asignado por haber incumplido la normativa vigente. Así es. Bueno, sobre este tema hay más que hablar, pero vamos a dejarlo en pausa. Me gustaría preguntarle también sobre otro tema para luego irnos al corte y que quienes nos están escuchando pues puedan opinar sobre los diferentes temas. También otro tema, Padre Andreu, que ha causado molestia, podría decirse, en algunos grupos también de la población, ha sido cómo la Dirección de Obras Municipales ha intervenido la zona del Mozote sin un previo aviso, sin dialogar con las víctimas. Vemos en las fotografías que circulan en redes sociales y también YSUCA fue al lugar, a la zona para documentar esto. Han cerrado la parte de la plaza porque se pretende remodelar, pero ya hay algunas remodelaciones que se han hecho y pues la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote, lugares aledaños, se ha manifestado y ha dicho que no está de acuerdo en que no se les informara a las víctimas, es decir, se está interviniendo sin una consulta previa. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, opino lo mismo que opinan las organizaciones de la zona, ¿verdad? Yo creo que el Estado no debe hacer las cosas sin contar con la población nunca, ¿verdad? Y de hecho, tenemos leyes que los planes de desarrollo municipales deben ser realizados con la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces la participación de la ciudadanía siempre es muy importante, pero más cuando se trata de algo tan sagrado, ¿verdad?, como es el caso del Mozote, donde los monumentos que hicieron la comunidad, ¿verdad?, los hicieron los pobladores, los hicieron los familiares de los que fueron masacrados en el Mozote, ¿verdad? Son un lugar sagrado para esas personas, para esas familias. Es un lugar que ellos construyeron, ¿verdad?, con todo su cariño, con todo su esfuerzo, como un homenaje a las víctimas de esa gran masacre del Mozote, que fue algo tan trágico, tan doloroso, tan cruel, ¿verdad?, de parte de la Fuerza Armada salvadoreña. Entonces,
querer decir que hoy se van a reparar los daños que se hicieron a la población en el Mozote, interviniendo en esos monumentos, en esas zonas que la población misma había construido, me parece una enorme falta de respeto para las víctimas, ¿verdad? Porque es volverlas a victimizar, es ahora intervenir en aquello que ellos hicieron, en aquel lugar que para ellos es un lugar sagrado, ¿verdad? Pero es que es la tónica que estamos viendo en el gobierno actual. No se habla con la población, no se dialoga, no se buscan acuerdos, no se tiene en cuenta lo que la población piensa. Y entonces se hacen atropellos sin darse cuenta, ¿verdad? Es como decimos, parece que el gobierno actúe como como un elefante en medio de una tienda de porcelana, ¿verdad? Donde se mueve y destruye todo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en el Mozote, y eso es muy grave, porque eso no es reparar el daño que se ha hecho a las víctimas, sino es volver a hacerles otro daño, porque están destruyendo algo que para la población del Mozote era muy importante. Basta haber ido al Mozote, basta que las personas que tienen al cuidado esos lugares como la capilla, el cementerio aledaño, el monumento a las víctimas del Mozote, ver cómo hablan de esa experiencia y lo que significa para ellos ese monumento, para darse cuenta de que eso es muy importante y que eso no debe ser tocado si la población no lo desea. Cuando se les consulta a las víctimas y a los familiares de las víctimas de ahí del Mozote sobre esto, ellos dicen que lo que se busca con estas acciones del gobierno es borrar la memoria de esta masacre que ocurrió ahí en los 80, y lo que ha dicho el presidente, bueno, la intención es convertir este lugar también en turístico para promover, decía él, la economía de la zona. Pero, ¿qué opina usted de que pues se remodele esta plaza memorial con fines turísticos específicamente, donde hay enterrados restos de víctimas de la masacre, como ya lo han dicho muchas veces las víctimas y familiares de víctimas, y por eso es un lugar sagrado para ellos? Pues creo, Kenia, que tú misma has dado la respuesta, ¿verdad? Es incluso comercializar a las víctimas, querer hacer negocio con las víctimas de esa gran tragedia que fue la masacre del Mozote. Me parece que es algo muy inhumano, ¿verdad? Muy inhumano querer pues aprovechar esa realidad tan triste para hacer negocio, ¿verdad? O para conseguir recursos. Yo creo que en primer lugar debe respetarse el sentir de la población, y hay otras maneras y otros caminos para ayudar a la población a que tenga un desarrollo económico, a que pueda tener ingresos dignos, ¿verdad? Sin jugar con los sentimientos, sin jugar con las personas ni con los muertos. Así es, y ellos mismos lo han dicho, ¿verdad? No es que nos opongamos a que se desarrolle la zona, porque sí lo necesitan, pero no de esta manera. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted puede participar en esta entrevista haciéndonos llamadas o dejándonos también sus mensajes de voz o de texto. Ya regresamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Las minas en abandono son una bomba de tiempo de las que nadie se hace responsable. El Ministerio de Economía reportó 15 minas abandonadas en la zona oriental de El Salvador y están contaminando el agua. Estos lugares necesitan de restauración y remediación por los daños ambientales que provocaron las empresas mineras por la explotación de oro,
plata y otros minerales en el pasado. A 5 años de la ley de prohibición de la minería metálica, demandamos del Estado resolver la problemática de los pasivos mineros ambientales. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una Dosis de Información, aquí por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Continuamos con el espacio de la entrevista, el tema de hoy, análisis de la realidad nacional, y estamos tocando algunos temas con el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Usted puede participar de esta entrevista, puede marcar nuestros números, ya los conoce, 2275-9501, 2275-9502. Recuerde también que nuestro número de WhatsApp siempre está disponible, ahí nos puede dejar sus mensajes de texto o de voz. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Saludos cordiales para ustedes que están tocando estos importantes temas. En relación a transporte público, el transporte público es una base fundamental para el desarrollo de todo ciudadano, debido a pues que también dependemos del transporte, ¿verdad? Por un lado, mi opinión es que en el caso del gobierno se ve mal que haya tomado estas acciones de esta forma, pero también es necesario tomar en cuenta que los abusos de los señores transportistas ha sido demasiado y que no ha tomado en cuenta, sin medir consecuencias, lo que hace con la población es demasiado. Solo veamos la alta contaminación de tanto bus que tienen, que no han renovado flotas de buses. Hay buses que datan desde los años 70 y todavía ahí andan. Voy a hablar específicamente de la ruta 129-140 de Suchitoto. En el caso de ellos, no tomaron en cuenta que es una zona de personas que vivimos de la agricultura. Queremos sacar nuestras carguitas, ellos ya no echan cargas en los buses. Entonces, no han tomado en cuenta que también nosotros como agricultores necesitamos de los buses. Hoy ya no podemos sacar nuestras cargas, tenemos que pagar transportes adicionales. Entonces es bien importante de que también el gobierno tome parte del transporte, pero de la manera que lo está haciendo se ve muy mal. Esa es mi opinión. Feliz día, Dios les bendiga. Muchísimas gracias, buen día para usted también. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, habla Wilfredo Antonio Alfaro. Andreu, hay que tomar importancia clara de que cuando el poder formal tiene el apoyo del poder fáctico, tiene luz verde el poder formal para que haga lo que haga. Esto es lo que se está descubriendo en esta etapa histórica de El Salvador. Por lo tanto, uno debe de comprender y entender de que el pobre y el necesitado está desfasado en su lucha porque no lograba antes comprender y entender por qué se realizaba lo que se realizaba desde el poder formal. Es porque el apoyo del poder fáctico lo sostiene, y cuando el poder fáctico decide no apoyar al poder formal, pues
sufre el pueblo porque se produce lo que se produjo. Se crea un organismo criminal para destruir y matar a los pobres y necesitados. Pasaban muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a leer un mensaje que nos envían vía Facebook. Dice: ¿qué opinión puede emitir el padre acerca de la investigación que llevará a Estados Unidos sobre el Bitcoin en el país? Un mensaje más dice: a ellos les daban dinero y así robaban al pueblo subiendo el pasaje. Se refiere al tema del pasaje al transporte público. Tenemos también audios, pero primeramente vamos a dar paso a una llamada. Buenos días. Buenos días, Imeldita. Buenos días, Padre Oliva. El gusto de escucharles a ambos, también a Pablito. Padre, soy de las personas, yo soy Carlos Cali, estoy aquí en Santo Tomás. Soy de las personas que desde muchísimos años me he pronunciado en contra que le pongan mano a cómo quedó el Mozote y sus lugares aledaños después de este bombardeo indiscriminado y misericordia que hicieron a la población civil. Incluso el que fue entonces, ¿cómo se llama este señor? El doctor Mateo Yor, otra de las personas que negó que estuviera el Mozote, que esto hubiera sucedido. También hubo un diplomático en los Estados Unidos, salvadoreño, que también negó que había ocurrido. Ahora, remodelando, arruinando lo que ya está, solo están haciendo ver que si algún turista llega, se dé cuenta que no hay nada allí que ver, porque no hay nada. Entonces, borrando la memoria de un dolor terrible de nuestro país, porque a ellos les conviene estar en el poder, Padre, de manera que estoy en contra de que arruinen el lugar que ya dejaron destruido, porque yo conozco el lugar, Padre. Hay unos cráteres de las bombas de 500 libras que estas las tendrían que ir a soterrar para que miren que no hay nada. O sea, están borrando la verdad que todo mundo conocemos, y la palabra de Rufina Ayala la dejan por fuera, y es importante como la del dicho y muchos otros. Buenos días, Padre. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada en espera. Adelante. Buenos días. Buenos días. Padre, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por prestarnos y por hacernos de nosotros este medio que no es mercancía. Es el único medio en El Salvador donde podemos llamar los desamparados. Gracias a ustedes, los jesuitas. Quiero decirle, Padre, que este gobierno abusa del poder. O sea que este ya es dictador, porque todos los poderes tienen en sus manos, todos los ministerios. Y lo que él dice, eso tienen que hacer todos los atarantados y títeres que tendrían que estar sirviéndonos a nosotros, porque de nosotros, de nuestros impuestos, sale el salario de ellos, no del presidente. Mucha gente inocente o no sé si ignorante dicen que el gobierno saca para ellos. Es mentiras. Y quiero decirle que es un abusivo, porque sinceramente no se ha acordado del pueblo, Padre, por Dios. Fíjense que destruyendo las evidencias del Mozote, construyendo la ciudad en mexicanos, careciendo a la gente de servicios de toda índole y de servicio de agua, haciéndole al gran capital esa gran construcción que va a venir a hacer estragos quizás hasta Santa Ana. El Bitcoin acaba de pedir $1,000 millones, para la mitad de los 1,000 millones para una cosa y la otra mitad para inversión que va a darnos mucho dinero, dice. O sea que no nos ha hecho caso de que no queremos esa moneda. La ley del agua, toda hecha para el gran capital, y nosotros siempre raspando la cacerola, Padre. Fíjese que si usted habla de los ministerios, el Ministerio de Salud, nada. El Ministro de Trabajo, hoy en pandemia, mire, se infectaron todas las fábricas y nadie las llegó a supervisar. El abuso que hay en el Ministerio de Transporte, porque nunca se ha sentado el ministerio con los transportistas, mejor agarraron a este señor como ave de paso. Así es que ahorita la justicia, miles de casos suspendidos y no tratados porque están acumulados, y mejor se van a hacer otros trabajos pagados y el sueldo que siempre lo tienen ahí con el Estado.
Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos también unos audios que nos han enviado vía WhatsApp. Vamos a escucharlos. Muy buenos días, señores de la YSUCA. Bueno, esta es una crisis que va, no sabemos para dónde vamos, pues, ¿verdad? Porque cada vez se va poniendo más cara las cosas. Por lo menos en el combustible, pues, al menos se ha bajado algunos centavos, pero en la canasta básica sí, está bien caro. Todo se habla de dólar para arriba. Y esto del IVA, yo siempre he dicho desde que los gobiernos del FMLN le tendría que haberlo quitado. Pero bueno, ahí va el presidente haciendo lo que puede, pues, ¿verdad? Porque no todo él lo controla el gobierno. Acuérdense que estos productos vienen de afuera. Y así como venden esos productos, pues así se lo van a vender a la gente, ¿verdad? Pero no todo lo puede controlar el gobierno. Aquí lo único que nos queda a nosotros, pues sembrar rábanos, sembrar huisquiles, milpas, ¿verdad? Porque hay que estar preparado para cualquier crisis y sobre todo lo que puede suceder en un futuro. Dios quiera que no vaya a ser una guerra mundial, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. Muy buenos días, padre Andreu. Muy buenos días, Kenia. Creo que para el caso de Catalino y cualquier otro caso, cuando se utilizan las instituciones al antojo y al capricho del gobernante, lo único que se logra es un desgaste de las institucionalidades, es una desnaturalización de las instituciones que tarde o temprano afectan a una persona, pero luego afectará a más personas y a más sectores. En este sentido, yo tengo una preocupación y es la próxima anuncio que se hará sobre las medidas que se tomarán con los ahorros previsionales. No es evidentemente una medida ampliamente consultada y aun cuando hubiesen participado los representantes de los trabajadores y algunos otros interesados en el tema de las AFPs, del Fondo Previsional, creo que como ocurre en este gobierno y también ha pasado en los otros con quizás un poco menos de intensidad quizás, pero igual los consultan a las partes interesadas, pero al final proponen las leyes que les convienen. Sí tengo una preocupación con los fondos previsionales, padre. Esa es alguna de las consultas, una de las preguntas. ¿Cómo hace este análisis con relación a la forma en cómo se diseñan o se toman las decisiones en relación a las políticas y hoy en función de el fondo previsional? Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Sí, quería dar mi comentario. Sí, adelante. Lo que dice el padre, todo es lo real y lo que estamos viviendo nosotros como pueblo, población, ¿verdad? Pero, ¿desde cuándo venimos con este desorden vehicular? Y solo ahí hay plata. Si el gobierno pusiera orden a los microbuseros y buceros, solo ahí hay plata. Están pagando gestores. ¿Por qué no ponen agentes de la PNC con sus respectivas esquelas? Si hay leyes, pero no las cumplen. Otra que debía de ya evitar que entre tanto vehículo de Estados Unidos chocados y todo eso. Estamos inundados. Mermar unos 3 años que no lo entren vehículos. Lo otro es todas las calles usted no puede pasar porque está a ambos lados lleno de vehículos. Entonces, ¿dónde están las leyes de tránsito? Han quedado aventadas. El motorista del servicio colectivo le para a media cuadra en el semáforo donde sea. ¿Y dónde está la policía? ¿Dónde están los de tránsito? También gracias, ¿verdad? Entonces allí hay un gran dineral enorme para evitar tanta desorden. Educar un pueblo yo sé que cuesta, ¿verdad?
Pero si no los educamos como educan en Estados Unidos con los famosos tickets, vamos a volver siempre a estar en este desorden que no cabe. Perdón, las personas no usan la pasarela. Tanta gente muerta porque tanta gente que andamos disparados, estresados con ese tráfico, ¿verdad? Y yo los felicito por este programa y la verdad que el padre les dice la verdad. Y mucho cuidado con este gobierno que no quiere dejar más de lo que estábamos endeudados hace como 20 años. Gracias, muy amable, bendición. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a una llamada más. Hola, buenos días. Buenos días. Un saludo ahí al padre Andrés Oliva. Hay tanto que decir con el desorden que tenemos en este país, padre Andrés Oliva, pero yo le quería hacer una pregunta concreta. Los senadores de Estados Unidos están diciendo que el Bitcoin no va con ellos. Y sale Bukele y dice que él tiene el Bitcoin y lo va a utilizar porque él quiere, porque este es un país soberano y que somos libres. Ya se le olvidó al señor Bukele que nos tienen dolarizados por las mentes estúpidas de estos areneros y manejamos el dólar. ¿Qué pasaría, padre Andrés Oliva, si los gringos dicen, córtenle todos los dólares a El Salvador? ¿Con qué moneda vamos a hacer nuestras transacciones aquí comerciales? ¿Vamos a volver al cacahuete o yo no sé qué tiene este señor en la cabeza? Está chiviando con el dinero de nosotros. Y la economía está tan precaria, padre, que ahorita una libra de pollo vale $2. Todo, mire, si yo le hago un análisis de cómo están todos los precios de la canasta básica, no me dice aquí comemos porque Dios es grande, o yo creo que la gente solo un tiempo está haciendo, y este señor chiviando con Bitcoin y gastando millonadas en publicidad, ahí está sacando un su spot. Yo lo estuve medio viendo, casi de 3 minutos. ¿Cuánto vale un spot de eso? No tiene austeridad el gobierno, pero quiere que nosotros nos comamos las uñas. Y peleando con los gringos, que son los que nos tienen dolarizados. Yo no sé, a este tipo le faltan 10 para el peso. Pasen buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar hasta acá con las participaciones porque hay más mensajes y también continúan llegando más llamadas, pero quiero darle el espacio, padre, para que pueda responder a lo que nos han consultado hasta ahora. Bueno, hay varios aspectos, ¿verdad? Porque se han tocado distintas áreas y, bueno, yo sí creo, y eso es bien importante, que el desorden que hay en el país es un desorden que se ha permitido, ¿verdad? Que los gobernantes y las autoridades han tenido muy poco interés o ningún interés en que las cosas se hagan bien y se hagan con orden. Y seguramente, pues, de eso han obtenido beneficios, ¿verdad? En el tema del transporte público no se puede negar que los transportistas han sido abusivos, se han enriquecido a costa de ese servicio que debería ser servicio público, ¿verdad? Pero que es un servicio que se privatizó, que no se ha regulado adecuadamente y que hay que cambiar de raíz. O sea, yo creo que lo que necesitamos es un plan integral a nivel nacional del transporte colectivo, ¿verdad? Y redefinir absolutamente todo, ¿verdad? Redefinir desde el tipo de unidades que se requieren para que respondan a las necesidades de la población, que son distintas en las zonas rurales que en las zonas urbanas, ¿verdad? Que también defina cómo se va a administrar ese sistema de transporte colectivo, si va a ser privado, si va a ser público, manejado por el Estado, o si va a ser mixto, ¿verdad? Establecer, pues, unas reglas claras de funcionamiento, eso es bien importante, y hacerlas respetar también. Incluso habrá que pensar un cambio de rutas. Muchas de las rutas no responden a una mirada racional de las mismas, sino que responden a saber a qué intereses particulares, ¿verdad? Entonces a veces vemos buses peleando unos con otros, generando un enorme caos, ¿verdad? Entonces todo esto necesita un plan nacional
y un plan que debe implementarse poco a poco. Ya sabemos que no se va a implementar en unos meses, ni en un año, ni mucho menos, ¿verdad? Pero si hubiera un plan que se va siguiendo, tendríamos la posibilidad de mejorar esto tan importante. Además, tiene que ser un transporte colectivo centrado en las personas, ¿verdad? Y que responda a un servicio de calidad, a un servicio seguro para la población. Por otro lado, también, sí parece que hay un interés en borrar la memoria de nuestro país, no solo en el mozote, ¿verdad? También de los acuerdos de paz, ¿verdad? También el no estar interesado en que por la verdad y no por motivos políticos, ¿verdad?, se lleve ante la justicia a las personas que intervinieron en esas masacres y se den todos los instrumentos que se necesitan. En el mozote fue muy duro el que se apartara al juez que llevaba instruyendo ese caso, que conocía perfectamente ese caso. Eso sin duda supondrá un retraso en la celebración del juicio y probablemente no se podrá llegar hasta los responsables del mismo, ¿no? Por otro lado, también los gobiernos en El Salvador han beneficiado a los grupos económicamente más poderosos, ¿verdad? Y eso lamentablemente ha sido históricamente así. Se han creado leyes para beneficiar a las familias más poderosas de este país en lugar de beneficiar a la población. Nuestro sistema tributario es un sistema regresivo y se colecta más a través del IVA que a través del impuesto sobre la renta, ¿verdad? No tenemos un impuesto al patrimonio, es decir, a la riqueza que tiene una determinada persona, ni un impuesto a los bienes inmuebles, que son también impuestos que son usuales en los demás países del mundo. Entonces, eso también está negando recursos a la población que podría ser invertidos para dar mejores servicios. Alguien señalaba de la importancia de sembrar. Eso es muy importante, ¿verdad? En la medida en que las familias sembremos y cosechemos nuestros propios alimentos, tengamos huertos en las casas, etcétera, pues es una buena manera también de familiarmente contrarrestar este incremento del costo de la vida, ¿verdad? Además que pues vamos a poder consumir alimentos más ecológicos, más sanos, ¿verdad? Con agricultura orgánica. Me ha gustado el llamado que nos ha hecho a que sembremos alimentos para hacer frente a esta crisis que tenemos en el país. Padre, también hay preocupación en la gente y mencionaron allí otros temas, el tema de pensiones. Hemos escuchado últimamente que el presidente ha dicho que, bueno, lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero parece que sí, ya está cerca, dar pues estas reformas a las pensiones que muchos grupos están esperando, y también ha habido algunas conferencias de prensa del magisterio donde les preocupa también qué es lo que se vaya a presentar, y en las llamadas la gente también ha mencionado, uno decía, me preocupa el sistema previsional. Sí, preocupa, hoy las pensiones preocupan porque sabemos que no son pensiones adecuadas, ¿verdad? Y las personas que tuvieron que ya obligatoriamente pasarse al sistema de ahorro privado previsional, pues están llegando a la edad de los 55, las mujeres, o 60 años los varones, y encuentran con pensiones que no les permiten vivir, ¿verdad? Por tanto, ese sistema adolece de algo muy importante, que es ofrecer una pensión digna
al trabajador que ha cotizado a lo largo de su vida laboral. Preocupa también porque estamos viendo una manera de actuar en el gobierno, que es resolver las cosas para el inmediato, ¿verdad? Para el futuro inmediato, sin pensar en el mediano ni largo plazo, ¿verdad? Entonces se trasladan los problemas hacia el futuro, ¿verdad? Se resuelve, se gana la medalla, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos logrado una mejor pensión para la población salvadoreña, pero no se mide el costo que esto puede tener en el futuro, ¿verdad? Así lo hizo Arena, así lo hizo el Frente, así lo está haciendo también el gobierno de Nayib Bukele. Entonces, por eso es importante pues saber la reforma en qué va a consistir y, por tanto, exigir que sea una reforma que evidentemente responda a la población y ofrezca una mejor pensión, pero también pues que esa pensión pueda sostenerse a lo largo del tiempo y para las futuras generaciones. De este tema creo yo que será importante hablar cuando conozcamos mejor en qué va a consistir la reforma de pensiones, que es un tema que puede interesar por que va a significar una mejor pensión, pero también porque los fondos de pensiones son un botín que puede ser muy apetecible para el gobierno. Y precisamente ahí radica mucha de la preocupación de la gente, ¿verdad? ¿Qué vaya a pasar con su dinero que tienen ahorrado ahí por mucho tiempo? Se nos ha acabado el tiempo. Padre Andreu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos han quedado ahí algunos temas que, como usted dice, vamos a abordarlos posteriormente cuando ya veamos más claramente, en el caso de pensiones, pues cuál es la propuesta que se vaya a presentar, ¿verdad? Así que hay que estar pendiente y, por supuesto, le vamos a invitar para hablar sobre ese tema del cual hay muchísimo que decir. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias a todas aquellas personas que participaron, que nos llamaron, que enviaron su audio o que enviaron sus comentarios en WhatsApp. Yo creo que esto es un valor de esta entrevista, ¿verdad? Que la población tiene la posibilidad de expresarse, de dar sus comentarios, y de esta manera estamos haciendo radio, pero una radio participativa, una radio que está al servicio de toda la población. Así es, y por cuestión de tiempo no pudimos pasar todos los mensajes porque sí fueron muchísimos más. Queremos agradecerle que usted se tome el tiempo de escribirnos. Le queda ahí la entrevista en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube, para que usted pueda volver a verla o también pueda compartirla con quien la desee. Muchísimas gracias, que tenga un feliz viernes. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento.